y a lo cual todos los que estamos aquí nos negamos. Nos negamos a ser gente adoctrinada, nos negamos a ser gente adocenada y nos negamos a ser gente viviendo bajo el yugo de una ideología totalitaria y reaccionaria como es el nacionalismo. Estábamos hablando también de la burguesía, ¿no? Esto lo explico en el artículo que ha citado Joan del discreto canto del nacionalismo, utilizando como referencia la película de Buñuel, Un canto de la burguesía. Realmente, si la gente que ha tenido el dinero, los medios de producción y que ha tenido la capacidad de transformar la sociedad catalana, porque eran los que tenían el dinero, los que generaban el dinero y los que eran propietarios de las empresas, no lo han hecho y han estado jugando a ser los monaguillos de la misa amarilla, a cambio de cobrar, de tener contratos y de formar parte de esta cosa tan alegre que era el 3%, o el 4%, o el 5%, o el 10%, y hasta no se sabe cuánto subía al tant per cent, ¿no? Claro, muchos de estos además han deslocalizado sus empresas también para evitar el infierno fiscal catalán. Están empadronados en Madrid o en otras comunidades autónomas en las cuales no pagan impuestos, sobre todo de sucesiones, porque yo creo que si alguno se muere aquí y ve lo que le cobran de sucesión, pues se sale de la tumba para reclamar el imposte a la Generalitat. Pues claro, es que realmente, es decir, es que no solamente una diáspora de gente que haya tenido problemas laborales porque haya sufrido este apartheid del cual hablaré ahora, ¿no? Es que realmente la gente que debería decir a los políticos, oiga, es que nos iban a todos a la ruina, si nos iban a todos a la ruina, yo cerraré mis empresas, si yo cierro mis empresas, no habrá dinero para recursos sociales, no habrá dinero para estado de bienestar, no habrá dinero para sanidad, no habrá dinero para educación, las universidades serán aún peores de lo que son. Es decir, todo esto no puede, o sea, no lo podemos tolerar. Pero claro, si esta gente que tiene la capacidad de transformación ha decidido primero cobrar y pagar y luego abandonar y luego encima cotizar en otras partes, realmente, o sea, ¿qué margen de movimiento tenemos? Tenemos que convencer al conjunto de los españoles de que el problema nacionalista, que no problema catalán, porque los catalanes no tenemos ningún problema, los nacionalistas sí, muchos, graves, serios, que se solucionan con litio la mayoría, pero tenemos que convencer a nuestros compatriotas españoles de que este problema nacionalista es tan suyo como nuestro, de los que estamos aquí, que sin su ayuda no lo vamos a superar, porque es que no lo podemos superar solos, que somos muy pocos y no tenemos recursos, necesitamos su ayuda. Luego, hablaba del tema de la falta de un movimiento de izquierda no nacionalista en Cataluña con representación que le quite a la izquierda nacionalista la representación que no debería tener. Pero es que este problema es insoluble porque es que a nivel nacional la izquierda está pactando con el nacionalismo, pero no solo con el nacionalismo extractor, con el nacionalismo que roba, con el nacionalismo comisionista, está pactando con el nacionalismo del tiro en la nuca, lo cual es una aberración democrática y es una aberración ética que yo creo que hacía mucho tiempo que en un país civilizado no se veía, de la Unión Europea en plena democracia en pleno siglo XXI. Hasta que no se solucione el problema con que en España exista una izquierda no nacionalista y una izquierda que entienda que la derecha, el Partido Popular, Vox o cualquier otro partido que tenga una ideología de derecha, centro-derecha, que es mucho mejor pactar con ellos que no pactar con un nacionalista que la única cosa que quiere es pactar contigo para llevarse el dinero para de paso destruir la nación española. Porque es que creo que es la única pretensión que tienen, es extraer y destrozar. En cambio, tendría que haber grandes pactos de Estado por la educación, por la economía, por los presupuestos, que es lo que haría un país con una democracia avanzada. Porque hay diferencias, evidentemente, entre izquierda y derecha, pero que no son diferencias insalvables, porque la diferencia entre nosotros y los nacionalistas es una diferencia no ideológica, es una diferencia de o democracia o totalitarismo. Es una diferencia de libertad o falta de ella. Por lo tanto, deberíamos intentar ver la luz al final del túnel, pero esto pasa porque haya una reconstrucción de esa izquierda, que por cierto en Francia el Partido Socialista ha sacado un 2% en las elecciones. No llega. 1,8, bueno, quería redondear, pero bueno, es igual. La candidata socialista. Deberían tomar nota porque es que al final... Sí, ¿verdad? Bueno, hay una cosa que comentaba Boadella. Me acuerdo cuando en el año 10 o 12 hacíamos
una obra ahí en los teatros del Canal con él, me acuerdo que le explicaba a los intérpretes, ¿no? Un día los sienta en el ensayo y les dice, os voy a explicar lo que es Cataluña, y se lo contó, y les dijo, bueno, es que el problema es que el 99% de la profesión, me refería del espectáculo, del teatro, está en Madrid, de la profesión catalana, está en Madrid 99%, porque en Cataluña no hay libertad. Y esto está dicho hace 10 años y es más actual hoy que incluso que cuando lo dijo Albert. Esa falta de libertad cada día es más patente y más notoria, ¿no? Esto forma parte de este apartheid al cual nos han condenado los nacionalistas a vivir a los que no pensamos como ellos. Es un apartheid social, lingüístico, cultural, político, económico. Los que no aceptamos estar en la tribu somos expulsados de ella. Y se nos hace un apartheid y no tenemos ni los derechos que tienen ellos, ni tenemos el acceso a los recursos que tienen ellos, se nos decreta la muerte civil y se nos expulsa. Y esto ha funcionado así en otros países y en otros momentos. Y por ello, en los artículos, cuando hemos hecho las correcciones del libro, me he dado cuenta de que el tema del apartheid lo he tratado mucho, porque es que realmente, lo hablaba antes Joan, lo de Tabarnia fue un grito contra ese apartheid. Fue la voluntad de acabar con 40 años de apartheid nacionalista. No solamente era la broma de ponerles enfrente un espejo cóncavo que les devolviera una imagen deformada y grotesca, también era una manera de decirles, no vamos a vivir más en vuestro apartheid. ¿Por qué tenemos que hablar la lengua que nos impongáis nosotros si tenemos dos lenguas? Hablaremos una lengua que nos dé la gana libremente, porque esto es la democracia. Y yo me puedo expresar como me dé la gana, que pueda decir lo que me dé la gana sin que nadie me lo venga a decir. Que los niños puedan estudiar en el colegio en el idioma que escojan los padres. ¿Por qué tienen que imponer la inversión lingüística? ¿Por qué los medios de comunicación públicos y los subvencionados, que son muchísimos, los digitales del odio, 365, 370, es una barbaridad? Hay una lengua nacional, porque aquí todo es nacional, desde la barretina hasta el teatro, hasta cualquier cosa es nacional. Cuando Cataluña es una región, no es una nación. En Madrid hay teatros nacionales, como el Teatro de la Comedia, como el Teatro de la Zarzuela, porque son teatros que luego giran por todo el territorio nacional. Pero en Cataluña todo es nacional, forma parte del relato cultural que tenemos que rebatir. Es decir, en Cataluña ponerle algo nacional es aceptar su relato y es rendirse ante su imposición. Y todo esto forma parte de este apartheid contra el cual se reaccionó Tabarnia y por el cual apareció Tabarnia, porque había la voluntad de acabar con esto. Hemos tenido problemas, evidentemente, todos conocéis, con lo que es, podríamos decir, la defensa de las posiciones antinacionalistas. Los partidos que deberían habernos defendido en el momento en el que tenían además una gran representación, decidieron vivir de esto y no luchar contra esto. Y esto es un problema gravísimo. El problema gravísimo es la tradición del PSC y otro problema gravísimo es Comuns. Es decir, tenemos a los enemigos en casa. Entonces es muy difícil poder acabar con un movimiento totalitario que nos dentro, incomprensiblemente, de una sociedad que forma parte de un Estado democrático dentro de la Unión Europea. Realmente, Sergio ahora va a publicar el libro sobre el rey, los catalanes que tenemos rey. Yo quería decir muy claro, imagínense ustedes que el 3 de octubre jefe de Estado hubiera sido Rajoy, o Sánchez, o Zapatero. ¿Qué hubiera sucedido? Claro, tener una jefatura de Estado no partidista, sino una jefatura de Estado por familia, especificado por una familia real, especificado por la Constitución Española, en un sistema de monarquía parlamentaria, nos permite que haya una institución que no sea partidista, que haya una institución que no se ponga al servicio de una ideología, sino que esté al servicio de una nación. Y gracias a eso, el 3 de octubre no fue a más el golpe de Estado. Gracias a que el 3 de octubre alguien nos dio ánimos y nos dijo, no estáis solos, estamos aquí hablando libremente. Que si no dudo de que estuviéramos aquí hablando libremente, porque muchos de nosotros estaríamos en otro sitio, pasando frío, en una caseta de madera, y con un pijama a rayas. Y esto que lo tengamos claro, cantando el virolai, como castigo matinal. Entonces, yo no quiero dejar de hablar de las brigadas de limpieza y de las asociaciones que llevan tantos años resistiendo al nacionalismo. No las quiero citar porque hay muchas y no me quiero dejar a ninguna. Todos sabéis quiénes son estas asociaciones. Solo podemos que agradecerles su trabajo, su dedicación que les ha costado dinero, tiempo,
personal, de sus familias, les ha costado sacrificios, que les ha costado también ser señalados, por ejemplo, a los que daban clases, ser señalados en sus colegios. Tenemos que agradecerles lo que han hecho por nosotros. Nosotros hemos tomado el testigo, podríamos decir, a nivel de ponerlo negro sobre blanco y explicar cosas que no nos gusta, o sea, o al menos a mí, no me gusta haber tenido que explicar, porque si no las hubiera tenido que explicar, quiere decir que no hubieran sucedido y estaríamos todos pues, felices y contentos, y con Sergio estaríamos escribiendo sobre bravas y sobre croqueta y estas cosas que nos hace más ilusión, ¿no? Y realmente hablar sobre las brigadas de limpieza. Las brigadas de limpieza que creo que es algo que en el futuro se tendrá que estudiar. Gente que justo antes de la aparición de Tabarnia ya aparece ese espíritu de decir, vamos a quitar toda esa contaminación ideológica que está ocupando el espacio público de manera ilegal y de manera no democrática. Porque el espacio público es de todos y tú no lo puedes ocupar, porque si no, eso no es democracia, sino eso es Alemania de los años 30, o Italia de los años 30, o la Rusia de Putin. O sea, estamos hablando de otra cosa. El espacio público es de todos y no puede haber símbolos partidistas, y mucho menos en mástiles municipales o en fachadas de ayuntamientos. Esto es una vergüenza. Pues esta gente, siguiendo ese espíritu que además Tabarnia ayuda a consolidar, se crean brigadas de limpieza estables que noche sí noche también salen a retirar toda esa inmundicia ideológica que debería haber retirado el Estado mediante sus trabajadores y sus instituciones, o que el Estado debería haber requerido a las administraciones inferiores que retirasen esto, o haberlas multado, o haberlas denunciado. Y no lo hicieron, y gracias a esta gente que de manera desinteresada lo ha hecho, no estamos rodeados de símbolos como si estuviéramos yendo hacia el campo Zeppelin, allí en Nuremberg. Un aplauso para no tengo mucho más a comentarles, solamente decirles esto. El libro empieza con Tabarnia y acaba con la guerra de Ucrania. Nacionalismo vive de la seducción de la frontera, y el nacionalismo es la guerra, objetivamente es el mal, porque ha destrozado una región, en este caso concreto, pero en cualquier región donde suceda también la destroza. Ha destrozado Cataluña socialmente, económicamente, personalmente, porque ha fracturado a las familias, ha fracturado a la gente en sus trabajos, en sus ámbitos de trabajo, ha ahuyentado las inversiones, ha destrozado la sanidad. Es decir, el destrozo que hay es tan difícil de recomponer que aunque echáramos al nacionalismo a día de hoy, tardaríamos 2 o 3 lustros sin nacionalismo en intentar reconstruir y volver a un nivel de prosperidad y a un nivel de bienestar social que el nacionalismo nos va a arrebatar, y que cada día que pasa es mucho más difícil de salir de este pozo. Hay que agradecer a Sergio el esfuerzo que hace con su periódico y con todos estos libros que publica, que no se hacen por dinero, se hacen simplemente para que quede constancia de que los nacionalistas no eran los catalanes, sino que había otros catalanes que dijimos no al nacionalismo, que dijimos sí a la libertad, que dijimos sí a la democracia, y que diremos siempre sí a cualquier cosa que venga de las personas para las personas, y jamás en contra de las personas, piensen lo que piensen. Muchas gracias.